Curso taller Desarrollo de habilidades de pensamiento matemático. Semana 1. Metodología de Polya para la resolución de problemas de matemáticas. George Polya nació en Hungría en 1887. Se doctoró por la Universidad de Budapest y fue maestro del Instituto Tecnológico Federal de Suiza. En 1940, Polya y su esposa, huyendo de Hitler, se trasladan a los Estados Unidos, donde se dice que inició sus labores en la Universidad de Brown, pasando de la Universidad de Stanford en 1942. Algo que se dice de él es que era políglota, de tal modo que dominaba el idioma húngaro, alemán, francés e inglés, y podía entender otros más. Durante su vida académica y profesional recibió numerosos premios y galardones por su excepcional trabajo sobre la enseñanza de las matemáticas. Fue uno de los matemáticos de su época que inició importantes estudios en la enseñanza y didáctica de la matemática, de tal manera que en sus estudios siempre estuvo interesado en el proceso del descubrimiento, o cómo es que se derivan los resultados matemáticos como consecuencia de un proceso mental, de tal suerte que advirtió que para entender una teoría se debía conocer cómo fue descubierta. Por ello su enseñanza se enfatizaba en el proceso del descubrimiento, aún más que simplemente desarrollar ejercicios apropiados. Entonces, para involucrar a sus estudiantes en la solución de problemas de una forma deliberada, generalizó su método en 4 sencillos pasos, los cuales se muestran a continuación. El primero, comprender el problema. El segundo, trazar un plan. El tercero, ejecutar el plan. Y el cuarto, examinar la solución, o bien realizar una visión retrospectiva, o de otro modo, mirar hacia atrás. En el primer paso, comprender el problema, el autor de la resolución de un problema matemático, estando ante un planteamiento, debe preguntarse si comprende todo lo que este planteamiento dice, distinguir cuáles son los datos, qué pregunta finalmente nos plantea el problema, y si hay suficiente información, o bien si hay información innecesaria, extraña o distractores. Como segundo paso, se debe trazar un plan. Se debe idear o establecer una propuesta de solución a partir de la relación de los datos que se muestran en el planteamiento. ¿Qué inferencias se pueden deducir a partir de estos datos? Si se puede tratar el problema en distintos planteamientos, si el problema se puede plantear de una forma distinta, o si en otras ocasiones había resuelto un problema similar en su estructura, en su pregunta, en su contenido, o bien si se están considerando todos los datos incluidos en el problema. Una vez que se plantea una propuesta o una ruta de solución, el siguiente paso es ejecutar ese plan, ejecutar esa ruta de solución propuesta, usando los datos que se han planteado en el problema y poniendo en marcha alguna estrategia de solución que, de acuerdo a la experiencia del resolutor, valga la pena considerar. Es en esta etapa donde, bien sobre la marcha, se van realizando algunos ajustes de acuerdo a cómo el problema nos vaya conduciendo a través de su solución, y finalmente examinar la solución, o bien una visión retrospectiva a través del planteamiento y la ruta de solución que se ha desarrollado. Es decir, una vez que ya se consiguió algún resultado en el paso anterior, debemos verificar si esta solución es correcta, si cumple todas las condiciones que se han planteado en el problema, si esta respuesta correcta en efecto responde a la pregunta que se plantea en el problema, y si una vez que se ha llegado a la solución, esta ruta se puede simplificar o establecer de una forma más compacta y óptima. Pues bien, son 4 sencillos pasos que pondremos en marcha a través de la solución de los problemas que aquí vamos a estar abordando. A continuación se le presenta un video donde con mayor detalle se explican cada una de estas etapas. Mucho le agradeceré que ponga usted toda su atención. Estrategias para resolver problemas. Te presentaremos el método Polya. Uno de los problemas que presentan con más frecuencia los estudiantes es la falta de estrategias para resolver problemas. La mayoría de las personas que tienen problemas con las matemáticas, la física o la química tienen dificultades para pensar en abstracto. Esto significa que les cuesta representar el problema en su mente. La complejidad del estudio, junto a la monotonía que suele darse en la mayoría de las clases, es la responsable de que les resulte más difícil.
George Polya, nacido en Hungría en el año 1887, creó un método general basado en 4 sencillos pasos. Primer paso. Entender el problema. Si sabemos hacia dónde queremos ir o a qué nos enfrentamos, el problema se podrá resolver más fácilmente, incluso si se asemeja a algunos que ya hayamos tratado. Lo principal es pensar si se entiende el problema correctamente, y en tal caso reformularlo con nuestras propias palabras. Hallar los datos a controlar y recoger y tratar la información que nos llega. También es importante saber si la información es suficiente o hay información extraña, para luego comprenderla y con esto abordar y atacar el problema. En ocasiones al leer un problema, no sabemos de qué se trata, sentimos que estamos en otro mundo y que nos hablan en chino. Pero no te sientas como un zombie. Aún puedes lograr entender el problema. Segundo paso. Trazar un plan. Si no tenemos un plan claro, es imposible resolver algún problema. Para esto, podemos probar varias posibilidades o estrategias. Te proponemos algunas estrategias que puedes seguir, y que también se pueden adaptar a la vida real. Recuerda que una estrategia es un artificio ingenioso que conduce a un final planeado. Por ejemplo, podemos proponer planes para resolver el problema, y al probarlos, podemos comprobar si son válidos o no. La mayoría de los problemas siguen un patrón, pero no siempre es fácil verlo. A veces puede resultar más fácil entender un problema si lo simplificamos. Los componentes gráficos son más sencillos de comprender que una retahíla de ideas en texto. Usa razonamiento directo, es decir, piensa en cómo resolverías el problema. O cómo piensas que podría resolverse el problema. Si comenzamos buscando por el final, también se pueden encontrar planes de trabajo válidos. Los problemas similares entre sí pueden resolverse de una misma manera. Por último, identifica submetas. Es decir, pregúntate si existe algo adicional al objetivo principal. Tercer paso. Ejecutar el plan. Una vez hemos definido un plan para continuar con la resolución del problema, lo siguiente es ejecutarlo. Para ello, implementaremos las estrategias ideadas anteriormente y las seguiremos hasta que solucionemos la situación o nos topemos con otra dificultad, momento en que deberemos pensar de nuevo si lo que hemos pensado está bien. Si vemos que aún así no podemos solucionar el problema, debemos darnos un tiempo extra, ya que la solución puede estar cerca sin que lo sepamos. Si comprobamos que el método no es válido, es posible que comenzando de nuevo podamos encontrar la estrategia perfecta. Cuarto paso. Mirar hacia atrás. Una vez solucionado el problema, es necesario comprobar si cumple con lo que debía. Para ello, miraremos hacia atrás y pensaremos si se podría haber hecho de otra forma más sencilla, si responde a todos los problemas existentes o si se podría aplicar a un caso general. Realiza preguntas como: ¿la solución es correcta? ¿La respuesta satisface lo establecido en el problema? ¿Observas una solución más sencilla? ¿O puedes ver cómo extender la solución a un caso general? Por último, alcanza la victoria. George Polya quiso desde un principio encontrar una solución a la resolución de problemas matemáticos, y comprendiendo el funcionamiento de un problema, pudo encontrar un método sencillo para resolverlo. Como buen método matemático, podemos generalizarlo y utilizarlo para intentar, al menos, encontrar una solución a ciertos problemas. Acepta el reto de resolver el problema. Muchas gracias por su atención. Se espera que con la explicación de este video se tenga mayor claridad de los 4 pasos que componen la metodología de Polya. A continuación se van a resolver algunos ejemplos aplicando esta metodología para que usted tenga mayor claridad de cómo se procede a lo largo de estos 4 pasos. Gracias.